La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos queridos catequistas, saludos queridos padres de nuestros niños en edad de catequesis y a todos los que nos sintonizan a través de este su espacio Catequista con Espíritu. El Padre Victoriano de la Cruz, quien les habla, muy agradecido de ustedes y del Señor por permitirnos llegar hasta cada uno de sus hogares. Estamos en este proceso de estudio, de conocimiento de los principales documentos de nuestra Iglesia que nos hablan sobre la catequesis. Y como ya muchos de ustedes que han venido escuchando estos programas lo saben, estamos meditando el documento del Papa Juan Pablo II que lleva como título Catequesis Tradendae. Y justamente en este programa que hemos preparado para ustedes, abordaremos los dos últimos capítulos de este documento. El capítulo 8, que nos habla sobre la realidad de la catequesis, o la realidad más bien que encontramos los catequistas en nuestros catequizandos, y también sobre los responsables de llevar la misma a cabo. De esto hablaremos en este espacio. Antes vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él sea quien nos ilumine y nos acompañe en esta hora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios de amor y de bondad, Padre de infinita misericordia, con un corazón agradecido venimos ante ti en este momento, implorando tu compañía, tu asistencia, tu auxilio. Sin ti, Señor, nada somos y nada podemos, y contigo todo podemos hacerlo. Por eso, con un corazón humilde y lleno de confianza, te pedimos que nos asista con la gracia y con la luz de tu Santo Espíritu, ese espíritu de sabiduría y ese espíritu de entendimiento que nos permite asimilar y comprender mejor las cosas. Que sea este espíritu que nos acompañe en esta hora para que todo lo que compartamos, para que todo lo que escuchemos nos ayude para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra labor catequética. A ti te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre y de San José, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Estamos nuevamente con cada uno de ustedes, queridos catequistas y todos los que nos sintonizan a esta hora por medio de este su espacio Catequista con Espíritu. Decíamos que vamos a meditar los dos últimos capítulos de este documento que escribiera el Papa Juan Pablo II por allá por el año 1975 y que le puso como título Catequesis Tradendae y que nos habla sobre la catequesis en la actualidad. Y en el capítulo 8 el Papa nos habla de la alegría de la fe en un mundo difícil. Si bien es cierto que la fe transmite una esperanza que nos produce una alegría, porque el Evangelio al final nos habla es de la salvación, y todos quisiéramos salvarnos, y nos produce alegría pensar en la posibilidad de poder llegar al cielo, de poder contemplar el rostro de Dios,
Si usted le pregunta a alguien, ¿usted quiere condenarse? Aunque esta persona no crea en nada, le dirá que no. Aunque usted no sea creyente, usted desea salvarse, porque todos, por naturaleza, tenemos una aspiración natural a las cosas ventajosas y buenas. Entonces, por eso la fe produce o debe producir una alegría en el corazón del hombre. Cuando el hombre se sabe acompañado de Dios, cuando el hombre se sabe auxiliado por Dios, cuando el hombre sabe que no está solo en esta vida, que Dios le favorece, pues esto le produce una alegría. Sin embargo, es una alegría que se encuentra con la dificultad de un mundo donde aparecen múltiples problemas, y de esto reflexiona el Papa. Aunque el Papa está hablando de los problemas de su tiempo, por allá por el año 75, sin embargo, son situaciones que todavía existen en la actualidad. Es decir, que no es que ya el Papa, los problemas de lo que él hablaba han desaparecido, sino que siguen actuales. Y para que ustedes lo comprueben, yo quisiera compartirle lo que dice el Papa aquí en estos numerales del 56 en adelante. Dice el Papa: vivimos en un mundo difícil donde la angustia de ver que las mejores realizaciones del hombre se le escapan y se vuelven contra él crea un clima de incertidumbre. Es en este mundo donde la catequesis debe ayudar a los cristianos a ser, para su gozo y para el servicio de todos, luz y sal y luz. Ello exige que la catequesis les dé firmeza en su propia identidad y que se sobreponga sin cesar a las vacilaciones, incertidumbres y desazones del ambiente, en otras muchas dificultades que son otros tantos desafíos para la fe. Pongo de relieve algunas para ayudar a la catequesis a superarla. La primera dificultad de la que habla el Papa es la indiferencia. Recuerden que de esto estaba hablando el Papa Juan Pablo II, y que justamente hoy el actual Papa vuelve a hablar de este tema. El Papa, el actual Papa que tenemos, ahora hasta el nombre se me ha olvidado del Papa actual, el Papa Francisco, está hablando también hoy en día de la cultura de la indiferencia. ¿Y qué decía el Papa en aquel entonces? Esto lo vemos en el número 57. Dice el Papa: se habla mucho, hace algunos años, de un mundo secularizado, de una era post-cristiana. La moda pasa, pero permanece una realidad profunda. Los cristianos de hoy deben ser formados para vivir en un mundo que ampliamente ignora a Dios, o que en materia religiosa, en lugar de un diálogo exigente y fraterno, estimulante para todos, cae muy a menudo en un indiferentismo nivelador, cuando no se queda en una actitud menospreciativa de suspicacia en nombre de sus progresos en materia de explicaciones científicas. Para entrar en este mundo, para ofrecer a todos un diálogo de salvación, donde cada uno se siente respetado en su dignidad fundamental, la búsqueda de Dios, tenemos necesidad de una catequesis que enseñe a los jóvenes y a los adultos de nuestras comunidades a permanecer lúcidos y coherentes en su fe, a afirmar serenamente su identidad cristiana y católica, a ver lo invisible y a adherirse de tal manera al absoluto de Dios que puedan dar testimonio de Él en una civilización materialista que lo niega. Y meditando este número 57,
donde dice el Papa que vivimos en un mundo donde cada día se ignora más a Dios, en un mundo donde cada día se niega más a Dios, en un mundo donde cada día se es más indiferente a las cosas de Dios. Eran otros años, los años 70. Todavía ni siquiera habían llegado los años 80. Pero pareciera que el Papa estuviera describiendo nuestra realidad actual, porque hoy en día todavía pues se está manifestando con mayor fuerza esta ignorancia que el mundo tiene hacia Dios, esta indiferencia que el mundo tiene sobre las cosas de Dios. De hecho, hoy en día pues hay personas que no quieren para nada que se les hable de Dios, que se le introduzca a Dios. Muchos de ustedes, catequistas, estarán padeciendo esta realidad dentro de sus propias familias. Yo, por ejemplo, dentro de mi familia, pues tengo a muchos primos, a muchos sobrinos que no creen en Dios, que no le interesa para nada que se les hable de Dios. Viven en esta indiferencia sobre lo religioso, y también señala el Papa viven en este desazón de la falta de identidad cristiana y católica. Por ello, el Papa señala que la alegría del Evangelio, el catequista debe de saber abordar esta problemática en aquellos a los que está catequizando y que en la mayoría de los casos están viviendo o son víctimas de esta indiferencia religiosa. ¿Cómo enfrentar esta realidad de la indiferencia religiosa de un hombre que ignora a Dios, de un hombre que rechaza lo religioso, de un hombre que no quiere ya que se le hable de Dios? Dice el Papa que hemos de afrontar, el catequista ha de afrontar esta realidad partiendo de la pedagogía original de la fe. ¿Qué es la pedagogía? Es la forma como usted enseña, la forma como usted comunica algo. Esto es la pedagogía, la forma como usted enseña y comunica algo. Por eso dice el Papa, hemos de aprender de la pedagogía original de la fe. Es decir, hemos de aprender de cómo Dios educaba, de cómo Dios enseñaba, de cómo Dios abordaba al hombre de su tiempo. Y aquí dice el Papa en el número 58, la originalidad irreductible de la identidad cristiana tiene como condición la pedagogía de la fe. Entre las numerosas y prestigiosas ciencias del hombre que han progresado enormemente en nuestros días, la pedagogía es ciertamente una de las más importantes. Las conquistas de las otras ciencias, dígase biología, psicología, sociología, le ofrecen aportaciones preciosas a esta pedagogía, es decir, a la manera de cómo nosotros enseñamos. La ciencia de la educación y el arte de enseñar son objeto de continuos replanteamientos con miras a una mejor adaptación o a una mayor eficacia con resultados por lo demás desiguales. Pues bien, dice el Papa, también hay una pedagogía de la fe y nunca se ponderará bastante lo que ésta puede hacer en favor de la catequesis. En efecto, es cosa normal adaptar en beneficio de la educación en la fe, dígase las técnicas perfeccionadas y fundamentadas en las ciencias humanas, las ciencias generales. Sin embargo, dice el Papa, es importante tener en cuenta en todo momento la originalidad fundamental de la fe. Cuando se habla de pedagogía de la fe, no se trata, dice el Papa, de transmitir
un saber humano, aún el más elevado, sino que se trata de comunicar con su integridad la revelación de Dios. Ahora bien, Dios mismo, a lo largo de toda la historia, y principalmente en el Evangelio, se sirvió de una pedagogía que debe seguir siendo el modelo de la pedagogía de la fe. En catequesis, dice el Papa, una técnica tiene valor en la medida en que se pone al servicio de la transmisión, la educación de la fe. ¿Y en qué consiste esta pedagogía de la fe? Pues en primer lugar hemos de tomar en cuenta el lenguaje que nosotros como catequistas utilizamos. Dice el Papa en el número 59 que el lenguaje que usted como catequista y yo también utilizo tiene que ser un lenguaje adaptado a los niños, si son niños a lo que estamos catequizando, a los adolescentes, si son adolescentes a lo que estamos catequizando, a los jóvenes, si son jóvenes, o a los adultos de nuestro tiempo. No podemos hablarle al niño de hoy como le hablábamos al niño de hace 10 años, ni podemos hablarle al adolescente de hoy como le hablábamos a los adolescentes del pasado. Y dice el Papa, otras muchas categorías de personas, dígase, cuando se trata de estudiantes, hemos de utilizar un lenguaje propio de los estudiantes. Cuando se trata de intelectuales, hemos de utilizar un lenguaje propio del mundo intelectual. Cuando se habla de hombres de ciencia, hemos de utilizar un lenguaje que se adapte a la ciencia. Cuando se trata de hombres y mujeres analfabetos, hemos de utilizar un lenguaje que ellos puedan comprender. Cuando se trata de hombres y mujeres del campo con poca cultura, hemos de utilizar un lenguaje que se adapte a sus limitaciones expresivas y de lenguaje. De tal modo que yo no puedo ir y llegar allá a lo más recóndito del campo, de una comunidad, y llevarle un lenguaje científico, porque no habrá forma de que estas humildes personas me comprendan y logren asimilar lo que yo le estoy diciendo. Por más hermoso que yo me escuche, con mis palabras rebuscadas y domingueras, como bien se le llama, esta gente no podrá comprender absolutamente nada. Yo debo de adaptar mi lenguaje a la persona que tengo delante. Si la persona no posee los conocimientos necesarios, entonces debo de procurar utilizar el lenguaje lo sencillo, el lenguaje llano que pueda ser asimilado por esta persona. De tal modo que, aquí dice el Papa, utilizar la pedagogía de la fe es imitar a Jesús, que también supo adaptarse al público que tenía por delante. A los fariseos les hablaba con un lenguaje que ellos los entendían. A los publicanos les hablaba con un lenguaje que ellos comprendían. A la gente humilde les hablaba en parábolas, y por eso utilizaba las figuras de la higuera, la figura de la semilla, porque esta gente comprendía de este modo lo que Jesús le quería explicar cuando les hablaba, por ejemplo, del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Pues para que ustedes me entiendan, les voy a poner un ejemplo. Y así Jesús empezaba a explicarle sus parábolas. Imagínese un hombre que sale a sembrar y siembra una semilla pequeña, una semilla de mostaza pequeñísima, y esta semilla luego, cuando es sembrada, se transforma en un árbol que crece, crece y crece, y allí es capaz de cobijar a todas las aves.
pues asimismo es el reino de los cielos. Y esta gente que no tenía la más mínima idea de lo que era el reino de los cielos, con este lenguaje sencillo de Jesús, empieza a comprender y dice, ya sé lo que es el reino de los cielos. Así también nosotros, catequistas, hemos de saber utilizar esta pedagogía que utilizaba Jesús para hacer más comprensible la verdad que queremos comunicar. Con estas palabras vámonos a una pausa y retornamos con estos capítulos finales de Catequesis Tradentum. Había comenzado de una manera particular. Después de misa de 7:30, el cura se le acercó a hablar y le dijo: me parece que vos venís seguido por acá. Mira, acá tengo un grupo de chicos para catequizar. Sala había un chiquito que no paraba de preguntar. Es que su abuela era protestante y el padre testigo de Jehová. Y entre preguntas sobre María, los santos y la infalibilidad papal, él se preguntaba: ¿quién me mandó a venir acá? Pero igual volverá, porque él sabe en quién va a confiar. Llenará su corazón con la fuerza que da la oración. Es capaz de creer en un mundo que no quiere entender que hay un Dios que es amor y su vida entera transformó. El párroco le había pedido que hiciera algo para empezar, algo chiquito, y le encargó toda la liturgia y el coro en la fiesta patronal. Estamos de regreso con cada uno de ustedes, queridos catequistas, en este su espacio Catequista con Espíritu. Estamos hablando del lenguaje que hemos de utilizar, que saber utilizar como un método pedagógico a la hora de comunicar la verdad revelada. Y el Papa aquí nos habla que de acuerdo al tipo de persona que tengamos delante, ya sea por su edad, ya sea por su formación, ya sea por su condición cultural, pues hemos de saber utilizar un lenguaje que se adapte a la persona para facilitarle la comprensión de los contenidos que comunicamos. Pero el Papa también hace una observación en este punto, a propósito de la importancia que el Papa le da al lenguaje. Y en este caso, dice el Papa Juan Pablo II en este documento, que la catequesis no puede aceptar ningún lenguaje que bajo el pretexto que sea tenga como resultado desvirtuar el contenido de la verdad revelada. La catequesis no puede aceptar ningún lenguaje que desvirtúe la verdad revelada, pero que tampoco la reduzca
que tampoco la simplifique. De tal modo que no se puede admitir un lenguaje, por ejemplo, que engañe o que seduzca al catequizando. No se puede admitir un lenguaje que cree confusión en el catequizando. No se puede admitir un lenguaje que le venda falsas esperanzas al catequizando, sino que el lenguaje que se utilice en la catequesis debe ser un lenguaje que conserve y comunique toda la verdad revelada, sin ser cambiada, sin ser transformada, sin que se le quite o se le añada absolutamente nada, sino que el lenguaje debe de propiciar que el catequizando pueda comprender la totalidad de la verdad que estamos comunicándole por medio de la catequesis. Entonces, si bien hemos de saber adaptar el lenguaje a cada realidad, pero al mismo tiempo hemos de saber cuidar que este lenguaje, a la hora de nosotros adaptarlo a la realidad, pues no lleve a desvirtuar, no lleve a desfigurar, no lleve a reducir o a eliminar la verdad que queremos comunicar. Y en este sentido, dice el Papa, que hemos de procurar la búsqueda y la certeza de la fe. Y aquí el Papa en el número 60 nos habla de un desafío que el Papa entiende está muy sutil y que viene a veces de algún modo a entorpecer la forma de cómo nosotros entendemos la fe. Y aquí el Papa habla de ciertas escuelas filosóficas de nuestro tiempo que parecen ejercer gran influencia en algunas corrientes teológicas y a través de ellas en la práctica pastoral, donde se acentúan de buen grado que la actitud humana fundamental es la de una búsqueda sin fin, una búsqueda que no alcanza nunca su objetivo. Y en este caso, dice el Papa, en teología este modo de ver las cosas afirmará muy categóricamente que la fe no es una certeza, sino más bien un interrogante, no es una claridad, sino un salto en la oscuridad, porque obviamente si usted busca y busca y nunca encuentra nada, entonces no sirve de nada la fe. La fe es la certeza de que lo que usted busca, a la hora de encontrarlo, esa es la verdad y que no puede ser cuestionada, como muchas veces ocurre hoy en día, que muchas verdades de nuestra fe son puestas en duda, en cuestión, son reducidas porque se entienden que no están expresando la verdad real, sino que están expresando solo parte de la verdad. Y de esto, dice el Papa, hay que cuidarse. La fe debe de llevarnos a una certeza y no a una duda permanente. La fe debe llevarnos a un lugar determinado y no a andar siempre en una búsqueda sin encontrar nunca nada. El cristiano parte desde la duda, desde la incertidumbre, en búsqueda de algo, de una verdad que se nos ha revelado, que es Dios, y está llamado a encontrarse con esa verdad. No está llamado a pasarse toda la vida buscando y dudando de todo, sino que está llamado a, en un momento determinado de su existencia, encontrarse con esa verdad y quedarse, entonces, de manera permanente y definitiva, aferrado a esa verdad. Por ello, dice el Papa, hay que tomar en cuenta este peligro que hoy en día está en medio de muchos cristianos que, por ejemplo, a través del internet se ponen a leer cosas, doctrinas,
a leer teorías que le llevan muchas veces a poner en duda las cosas que ya tenían por ciertas, las cosas que ya, en las cosas en las que ya habían puesta su fe, su confianza, y que de repente, pues por leer otras verdades, empiezan a cuestionarse, a dudar, y muchas veces hasta terminan apartándose de la fe que ya tenían por considerarla que no era la correcta. Por eso dice el Papa que hay que tener sumo cuidado en esta realidad. La finalidad de la catequesis, en este sentido, dice el Papa, es dar a los jóvenes aquella certeza, sencilla pero sólida, que les ayuden a buscar cada vez más y mejor el conocimiento del Señor. Es decir, que la catequesis, en este orden, debe de ayudar a aquellos que tienen estas dudas de qué es realmente lo verdadero, qué es lo falso, es verdad que existe Dios, esto no es un invento de los hombres, la Iglesia no estará ahí como una institución para aprovecharse de nosotros, para engañarnos. No será mejor uno creer en Dios a su modo, a su manera, apartado de todo grupo, de la Iglesia, de los demás. ¿Cuál será el mejor modo de vivir la fe? ¿Será mejor creer en Dios o no creer? Entonces, ante estas dudas que son propias de la naturaleza humana y del mundo contemporáneo también, la catequesis debe de saber ayudar, saber conducir al catequizando a que vaya encontrando respuesta a estas cuestiones y quedándose con estas respuestas una vez sean encontradas. Y aquí dice el Papa que la carta a los hebreos dice que la fe es la garantía de las cosas que se esperan y la prueba de las realidades que no se ven. Entonces, no se trata de ser como Santo Tomás, que decía ver para creer. Si no veo, no creo. No, la fe justamente consiste en usted creer en lo que todavía no ve, por tener la certeza de que en algún momento lo verá. No se trata de veo y luego creo, sino que se trata de creo porque estoy seguro que en algún momento veré esto en lo que estoy creyendo. Y de esto justamente se trata, la fe, y esto debe de propiciarlo la catequesis, que el catequizando pues despierte esta confianza en lo que todavía no ve, pero que en algún momento de su vida podrá ver con certeza. Si no tenemos, dice el Papa, la plena posesión, tenemos una garantía y al menos una prueba. Y en la educación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y también de los adultos, dice el Papa, no les debemos dar un concepto totalmente negativo de la realidad como un saber no absoluto, como una especie de ceguera, como si se tratara de tinieblas o de meras ilusiones de opiniones, sino que este conocimiento, pues hemos de transmitírselo con una confiada certeza fundamentada siempre en la palabra de Dios, que ni se engaña ni engaña y se construye sin cesar sobre la roca inamovible de esa misma palabra. Así como los magos salieron a buscarle a merced de una estrella y finalmente terminaron encontrándole, así también nosotros le salimos a buscar a merced de la estrella que es nuestra fe, con la certeza de que como los magos también un día le encontraremos y
haremos morada con Él. Y dice, a propósito de esto, San Agustín, una frase muy hermosa. Dice, no me buscarías si no me hubieras ya encontrado. Es decir, que buscamos a Dios porque ya de algún modo lo hemos encontrado. No le seguiríamos si no tuviéramos de algún modo la idea de que Él realmente existe. Por eso, finalmente, en este capítulo 8, dice el Papa que la catequesis también ha de estar en estrecha vinculación con la teología. Recuerden ustedes, queridos catequistas, que la teología consiste en la explicación de los misterios divinos. Entonces, la catequesis ha de apoyarse en la ciencia de la teología para dar a conocer este don precioso, este don invaluable, que es justamente la verdad revelada por la fe. Y aquí dice el Papa que la catequesis debe de enseñar todos los principios teológicos sacando el mayor provecho de los mismos. Enseñar al hombre que quiere comprenderse a sí mismo, llegando a lo más profundo de su ser. Enseñar al hombre que busca sin cesar el sentido de su vida, de su existencia. Enseñar al hombre que quiere ser feliz. Enseñar al hombre que no quiere morir o morir para siempre. Pues todo esto lo propicia la teología, y la catequesis ha de saber utilizar estos recursos y estos medios que le proporciona las ciencias teológicas a la hora de ayudar al hombre a una mayor comprensión, en primer lugar, de sí mismo, de su naturaleza, de su esencia, de su razón de ser, y en segundo lugar, ayudar al hombre a comprender el misterio revelado de Dios, y que la teología, de algún modo, busca a su modo y a su manera explicarnos. Por eso, teología y catequesis han de estar íntimamente vinculadas, y los catequistas pues han de saber utilizar los recursos teológicos para explicar tanto a los niños, adolescentes, como también a los adultos, todas estas teorías que a veces resultan confusas, que a veces resultan extrañas, pero que en definitiva tienen un mayor provecho. Así que con este número 61 concluye el capítulo 8 de esta catequesis Tradende y da inicio inmediato al último capítulo de esta exhortación, que es el capítulo 9, donde se habla de quiénes están o quiénes tienen la responsabilidad de llevar a cabo la catequesis. Si el Papa nos ha hablado en este documento, hasta donde hemos estudiado de dónde nace este compromiso, esta obligación de impartir la catequesis, hablándonos de los orígenes de Jesús, del mandato que le dio a sus discípulos, de cómo los envió a ellos a predicar el Evangelio y cómo nos envía también a nosotros. Si el Papa nos ha hablado de la necesidad que existe en el mundo actual de una sólida, auténtica y verdadera catequesis, si el Papa nos ha hablado de los ambientes donde se debe impartir la catequesis, familias, escuelas, universidades, parroquias, si el Papa nos ha hablado también de los diferentes métodos y recursos que debemos de utilizar a la hora de impartir la catequesis, la radio, la televisión, los medios de comunicación social, y si el Papa nos acaba de hablar en este último capítulo de cómo hemos de impartir la catequesis, del lenguaje, de la pedagogía que hemos de utilizar, entonces termina el Papa
esta exhortación hablándonos de quiénes tenemos esta responsabilidad. Y de esto vamos a hablar en la última parte de nuestro programa, después de esta brevísima pausa. Señor, este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. El Espíritu Santo que te guía y te acompaña. El Espíritu Santo que te guía y te acompaña. Muy bien, mis hermanos catequistas, estamos ya de regreso en este su espacio Catequista con Espíritu, en la última parte de nuestro programa. Estaremos ahora compartiendo con ustedes el último capítulo de este documento que hemos venido meditando a lo largo de estas semanas y que lleva como título Catequesis Tradendae. Aquí el Papa habla de quiénes son los responsables de llevar a cabo la tarea de la catequesis. Y en primer lugar, el Papa habla de los obispos. Y dice el Papa, en el campo de la catequesis, ustedes, obispos, tienen una misión particular en cada una de sus iglesias. Ustedes son los primeros responsables de la catequesis. Los catequistas, por excelencia, son ustedes los obispos. De tal modo que el Papa aquí les encomienda a los obispos y les recuerda la responsabilidad primordial que tienen dentro de la catequesis. Y dice el Papa aquí algo muy importante. Sé que el ministerio episcopal que tienen encomendado es cada día más complejo y abrumador. Sé que tienen 1000 compromisos, desde la formación de nuevos sacerdotes a la presencia activa en medio de las comunidades de fieles, desde la celebración viva y digna del culto y de los sacramentos, a la solicitud por la promoción humana y por la defensa de los derechos del hombre. Pues bien, a pesar de todas las tareas que ustedes deben desempeñar como obispo, quiero dejarle claro, dice el Papa, que la solicitud por promover una catequesis activa y eficaz no debe ceder en nada a cualquier otra preocupación. Escuchen bien, queridos obispos, ustedes que tienen tantas tareas, el Papa les recuerda que ninguna otra actividad puede llevarles a ustedes a descuidar la promoción humana por defensa de la catequesis. Es decir, que la catequesis ha de estar en un primer lugar dentro de las múltiples tareas que desempeña. Y sigue diciendo el Papa, esta solicitud es importante que les lleve a transmitir personalmente a sus fieles la doctrina de vida, pero debe también llevarle a hacerse cargo en sus diócesis en conformidad con los planes de la Conferencia Episcopal a la que pertenezcan, de la alta dirección de la catequesis, rodeándose de colaboradores competentes y dignos de confianza que puedan ayudarle a ustedes en esta tarea.
su cometido principal consistirá en suscitar y mantener sus iglesias con una verdadera mística de la catequesis, pero una mística que se encarne en una organización adecuada y eficaz, haciendo uso de las personas, de los medios e instrumentos, así como de los recursos necesarios. Tengan la seguridad, dice el Papa a todos los obispos, de que si funciona bien la catequesis en las iglesias locales, todo el resto resulta más fácil. Y esto es importante que los obispos lo tengan muy en cuenta. Si la catequesis va bien, todo lo demás les resultará más fácil. Si la catequesis va mal, entonces su tarea como obispo también será mucho más difícil de llevar. Por lo demás, termina diciendo el Papa que su celo por la catequesis les lleve justamente, dice el Papa, a corregir las desviaciones y errores, pero con mucha mayor frecuencia, que les lleve a disfrutar del gozo y el consuelo de enseñar la sana doctrina por medio de la catequesis impartida como quiere el Señor. De tal modo que aquí el Papa señala que lo primero responsable de llevar a cabo la catequesis son los obispos dentro de sus diócesis y que deben sacar espacio para catequizar al pueblo de Dios. Qué bonito sería que los obispos, por ejemplo, pues dentro de sus diversas actividades, se dispongan a venir una vez al mes por aquí, por la radio o por la televisión, a impartir catequesis al pueblo santo de Dios. Qué bonito sería que los fieles de esta iglesia particular pues puedan recibir de manera oportuna y adecuada sólidas catequesis sobre temas diversos. Pero también el Papa habla de los sacerdotes. Dice, los sacerdotes, como colaboradores de los obispos, también tienen esta responsabilidad. En cuanto a ustedes, sacerdotes, dice el Papa, tienen un campo en el que son los colaboradores inmediatos de sus obispos. Y aquí el concilio les llama a ustedes educadores en la fe. ¿Cómo serlo? Dice el Papa más cabalmente que dedicando lo mejor de sus esfuerzos al crecimiento de sus comunidades en la fe. Lo mismo si tienen un cargo parroquial, lo mismo si son capellanes en una escuela, en un instituto, en una universidad, si son responsables de la pastoral a cualquier nivel, o animadores de pequeñas o grandes comunidades, pero sobre todo de grupos de jóvenes. La Iglesia espera de ustedes, sacerdotes, escuchen bien esto, sacerdotes, la Iglesia espera de ustedes que no dejen nada por hacer con miras a una obra catequética bien estructurada y bien orientada. Nosotros los sacerdotes que vivimos tan ocupados en mil cosas, aquí el Papa nos está recordando que no podemos descuidar la educación cristiana de nuestros fieles. La misa es importantísima, pero si no educamos bien a nuestros fieles, inclusive nuestras celebraciones no servirán de mucho, como de hecho lo podemos percibir muchos de nosotros, los sacerdotes, que nos pasamos la semana entera celebrando misa y la gente sigue igual o peor cada día. Entonces, si nos preocupáramos un poco más por educar a nuestros fieles, por darles sólidas catequesis, entonces nuestras celebraciones serían mucho más aprovechadas, mucho más provechosas, y veríamos una transformación dentro de nuestras comunidades. También el Papa habla de las religiosas y religiosos que dentro de sus carismas y misiones particulares están también llamadas a catequizar a aquellos a quienes cuidan, sean enfermos, sean niños, sean presos,
No importa el campo de acción en el que trabajen los religiosos y las religiosas, parte de su tarea es también la enseñanza catequética. Y finalmente el Papa habla de los laicos, los padres de familia, los comunicadores, los que trabajan en la comunicación social, pues también están llamados a realizar esta labor catequética a tiempo y a destiempo, como señalaría San Pablo. Así que, queridos hermanos, queridos catequistas, y esperemos que estas palabras del Papa y esta exhortación nos ayuden a seguir animándonos en esta tarea y a seguir llevando a cabo con entusiasmo esta labor catequética, que en todas las parroquias se imparta con entusiasmo la catequesis, que dentro de las familias se preocupen los padres por catequizar a sus niños, que en las escuelas católicas pues también se imparta allí la catequesis, que dentro de nuestras comunidades y sectores se imparta catequesis, que dentro de nuestros movimientos, los carismáticos, los johnstatianos, los legionarios, los movimientos de familia, que allí también se imparta la catequesis, que en los institutos de formación pues se tenga en cuenta también la formación catequética, que todos, sin importar nuestra condición, allí donde estemos, pues que seamos también catequistas que propiciemos una formación cristiana a los demás. El Papa termina diciendo e implorando la gracia del Espíritu Santo para que sea Él el que continúe conduciéndonos, el que continúe guiándonos, el que continúe animándonos en este proceso catequético, y que nuestra Madre, la Virgen María, Madre y modelo de discípulo, pues también interceda por nosotros, en nuestro caso la Virgen de la Altagracia, pues nos ayude a llevar a cabo esta tarea tan importante dentro de nuestras comunidades. Pues con estas palabras damos por culminado este recorrido que hemos hecho en este documento Catequesis Tradendae del Papa Juan Pablo II, esperando que estos conocimientos que nos transmite el Papa pues nos animen y nos ayuden a realizar una mejor labor, mucho más entusiasta, mucho más decidida, mucho más animada dentro de la catequesis. Aquí ponemos punto y final al programa del día de hoy, esperando que haya sido de mucho provecho, y continuaremos meditando con todos ustedes otros documentos de interés para todos los catequistas. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga a todos. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de San Ambrosio. Comentario sobre los Salmos 43, 89, 90. ¿Por qué nos escondes tu rostro? Cuando estamos afligidos por algún motivo, nos imaginamos que Dios nos esconde su rostro, porque nuestra parte afectiva está como envuelta en tinieblas que nos impiden ver la luz de la verdad. En efecto, si Dios atiende a nuestro estado de ánimo y se digna visitar nuestra mente, entonces estamos seguros de que no hay nada capaz de oscurecer nuestro interior.
porque si el rostro del hombre es la parte más destacada de su cuerpo, de manera que cuando nosotros vemos el rostro de alguna persona es cuando empezamos a conocerla o cuando nos damos cuenta de que ya la conocíamos, ya que su aspecto nos lo da a conocer, ¿cuánto más no iluminará el rostro de Dios a los que Él mira? En esto, como en tantas otras cosas, el apóstol y verdadero intérprete de Cristo nos da una enseñanza magnífica y sus palabras ofrecen a nuestra mente una nueva perspectiva. Dice, en efecto, el Dios que dijo, brille la luz del seno de la tiniebla, ha brillado en nuestros corazones, para que nosotros iluminemos, dando a conocer la gloria de Dios reflejada en Cristo. Vemos, pues, de qué manera brilla en nosotros la luz de Cristo. Él, en efecto, el resplandor eterno de las almas, ya que para esto lo envió el Padre al mundo, para que iluminados por su rostro, podamos esperar las cosas eternas y celestiales. Nosotros, que antes nos hallábamos impedidos por la oscuridad de este mundo. ¿Y qué digo de Cristo, si el mismo Pedro dijo a aquel cojo de nacimiento, míranos? Él miró a Pedro y quedó iluminado con el don de la fe, porque no hubiese sido curado si antes no hubiese creído confiadamente. Si ya el poder de los apóstoles era tan grande, comprendemos por qué Zaqueo, al oír que pasaba el Señor Jesús, subió a un árbol, ya que era pequeño de estatura y la multitud le impedía verlo. Vio a Cristo y encontró la luz. Lo vio y él, que antes se apoderaba de lo ajeno, empezó a dar lo que era suyo. ¿Por qué nos escondes tu rostro? Esto es, aunque nos escondes tu rostro, Señor, a pesar de todo, ha resplandecido sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. A pesar de todo, poseemos esta luz en nuestro corazón y brilla en lo íntimo de nuestro ser, porque nadie puede subsistir si le escondes tu rostro. De las catequesis de San Ambrosio. Comentario sobre los Salmos 43, 89, 90. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.